Y vimos lo de los pares craneales. En el video de la chica vimos cuáles eran los 12 pares craneales. Igual voy a mandarles ese video al grupo del WhatsApp para que ustedes lo estén mirando. Y si tienen alguna duda, pues la estemos resolviendo. Lo de la fuerza muscular también lo vimos. La sensibilidad. Bueno, lo de la sensibilidad, eso puede entrar dentro del Glasgow, que es lo que nos falta ver. Entonces vamos a ver el Glasgow. Y acá tenemos lo que es la escala de coma de Glasgow. ¿Qué es la escala de coma de Glasgow? La escala de coma de Glasgow es una tabla que sirve como guía para mirar qué tan comprometido está el nivel de conciencia del paciente, pero no está valorando la conciencia como tal, sino que está valorando al mismo tiempo el nivel de compromiso que puede tener un paciente cuando ha recibido una lesión, en este caso un trauma cráneoencefálico, y se compone de 3 ítems: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. El puntaje aquí va del 1 al 4 en apertura ocular, del 1 al 5 respuesta verbal y el 1 al 6 en respuesta motora. Es un paciente que esté bien en todas, su puntaje debería ser 15. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al sumar yo 6 más 4, 10, más 5, 15. Y si el paciente estuviera de la peor forma posible, es decir, sacara el mínimo en cada uno de los ítems, pues sería 1, 1 y 1. 1 más 1 más 1 sería 3. Por eso, en la escala de coma de Glasgow, el mínimo es 3 y el máximo sería 15. ¿Ya? Nunca me va a dar un 2 o un 1, porque vuelvo y lo digo, son 3 ítems y el mínimo es 1 en cada uno. Entonces, de 3 a 15 es la puntuación del Glasgow. Miremos acá entonces, apertura ocular, que es el que menos tiene ítems, tiene solo 4. Entonces, paciente que abre el ojo, ¿sí? Está despierto, abre los ojos, mira, observa, de forma espontánea, sin que lo llamen, sin un estímulo, sin nada. Eso es espontáneo. El paciente que puede hacer eso es 4. Le vamos a dar 4 puntos. El paciente que no abre los ojos, pero responde cada vez que lo llamo. Pues, por ejemplo, está todo el tiempo, está como profundo, está como oído, pero le dicen Daniel, señor Daniel, y inmediatamente abre los ojos. Entonces, puntaje de 3. Abre los ojos cuando lo llaman. Estímulo verbal. Pero hay pacientes que ni siquiera llamándolos abren los ojos. Entonces, a ese tipo de pacientes hay que valorar si responden o no a un estímulo doloroso. ¿Cómo es un estímulo doloroso? Pues no es que les vayamos a lastimar, no. Un estímulo doloroso puede ser un pellizco, puede ser un pequeño chuzoncito, no con una aguja ni con un bisturí, no. Puede ser un pequeño chuzoncito con la punta de un lápiz, un lapicero, ¿sí? Y observar si abre los ojos. Si abre los ojos, solo cuando siente dolor, pero no cuando lo llaman, entonces le vamos a dar un puntaje de 2 puntos. Si el paciente no abre los ojos ni siquiera cuando le doy un pellizco o le hago un chuzón con un lápiz o algún objeto que sea punzante, entonces, si no hay ninguna respuesta, va a ser un 1. Respuesta verbal. Entonces,
El paciente que puede hablar y estar orientado, perfecto, no hay ningún problema en la parte verbal, el paciente habla, puede conversar contigo. Le vamos a dar 5 puntos. Paciente que está orientado, 5 puntos. Paciente que no está orientado y no sabe dónde está confundido. Por eso valoramos las 3 esferas mentales, ¿se acuerdan? El paciente está orientado en tiempo, lugar y persona, lo que decíamos ahora al rato. Entonces, si el paciente está confundido o está desorientado, le vamos a dar 4 puntos. ¿Hay algo peor que desorientado? Sí, hay algo mucho peor que desorientado. Y entonces aquí ya empezamos a ver el paciente con lenguaje inapropiado. ¿Qué es un paciente con lenguaje inapropiado? Es un paciente que generalmente empieza a decir palabras obscenas, palabras groseras, ¿sí? Está desorientado, pero se torna de forma defensiva y agresiva, ¿sí? Entonces, a ese paciente que se enoja, responde verbalmente de forma grosera, vulgar, y está desorientado, no sabe dónde está, pero sabe que está molesto, 3 puntos. Lenguaje inapropiado. No se puede comunicar de forma apropiada con las enfermeras. Hay algo peor que un paciente inapropiado, el incomprensible. Ese paciente que balbucea, entonces usted le pregunta, buenas tardes, señor, buenos días, señor, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Y el paciente te responde con... Y uno dice, ¿qué? ¿Cierto? Entonces, no alcanza a verbalizar, no alcanza a formar palabras. Son meros balbuceos. El paciente que balbucea, palabras inteligibles, no se pueden comprender ese tipo de palabras, le vamos a dar 2 puntos. Y el paciente que definitivamente no puede hablar, así usted lo llame, así usted le pregunte, y usted trata de escuchar que diga algo, al menos un balbuceo, y no hay producción absoluta de respuesta verbal, le vamos a dar 1. Luego vamos al último ítem, que es la respuesta motora. Entonces, en la respuesta motora es el que más tiene ítems porque va hasta el 6. Entonces, vamos a verlos. Dice, obedece a órdenes. ¿Cómo así obedece a órdenes? Pues más o menos como estábamos allí en el video de hace un rato. Tú le dices al paciente, levante el brazo, levante la mano, baje el brazo, ¿sí? Puede moverse sin ningún problema. Obedece a las órdenes, 6 puntos. Fácil, ¿no? Pero entonces aquí se empieza a complicar la cosa. Paciente que tú le dices mueva el brazo, levántelo y no lo mueve. Así te escuche, así no lo mueve. Pero tú le haces un estímulo doloroso, un pellizco o una punción con un objeto cortopunzante. Bueno, cortopunzante no. Preferiblemente un lapicero o un lápiz. Hacerle un estímulo doloroso. Y después de haberle hecho el estímulo doloroso, se le pregunta al paciente, ¿en cuál brazo sintió usted el estímulo doloroso? Si el paciente logra responder, ya sea de forma verbal o volviendo, si el paciente no puede hablar, porque también puede ser que el paciente no pueda hablar, que vuelva a levantar la mano donde sintió el estímulo doloroso. Entonces, si el paciente logra al menos localizar dónde sintió el estímulo doloroso, así no pueda levantar del todo la mano, se le da 5 puntos. O que al menos lo verbalice. Lo sentí en mi mano derecha. 5 puntos. ¿Ya? Hay pacientes que no van a localizar el estímulo doloroso, es decir, están tan profundos en su estado de coma que lo único que hacen de movimiento corporal es retraerlo en respuesta al dolor.
Entonces tú le haces un pellizco, un estímulo doloroso y el paciente esconde la mano, esconde o trata de esconder la extremidad donde sintió el dolor, ¿sí? La retira, retirar el dolor. Y se le da 4 puntos. Luego está el paciente que no logra mover del todo el brazo, no logra mover del todo la pierna, pero hace el intento de flexionar el brazo. ¿Sí? Flexionar es doblar, ¿no? Entonces dobla el brazo, dobla la mano, dobla la pierna. Entonces eso es flexión en respuesta al dolor y se le da 3 puntos. Si hay algo peor que un paciente que flexione simplemente al dolor, es el paciente que hace lo contrario. ¿Qué es lo contrario a una flexión? Lo contrario a una flexión es una extensión. ¿Y qué es una extensión? Pues cuando tú doblas el brazo, a eso se llama flexión, y cuando tú estiras el brazo, a eso se le llama extensión. Entonces hay pacientes que cuando sienten el estímulo doloroso, en vez de doblar el brazo o retirarlo, esconderlo, lo extienden, lo relajan más. Y eso no es normal, claramente no es normal. Eso significa que el paciente está severamente comprometido, ¿ya? Y por eso se le da un puntaje de 2, porque no es normal que una persona al sentir un dolor haga lo contrario que haría uno normalmente. Uno por instinto, uno retira el dolor, ¿sí? Por mero instinto uno lo retira. Y cuando el paciente está profundo, si no lo retira, no lo esconde, por lo menos trata de doblar el brazo, que es flexionar. Pero cuando el paciente en vez de flexionar hace una extensión, lo relaja más, pues es una respuesta completamente opuesta a la que uno está acostumbrado a ver. Y se le da 2 puntos. Y se le da 1 punto cuando ni siquiera es capaz de hacer eso. Es decir, tú le haces un estímulo doloroso y ni fu ni fa, no siente absolutamente nada. No hay respuesta. Entonces se le da un puntaje de 1. Ahora, hagamos un recorderis de lo que vimos al principio. ¿Qué decíamos al principio? Que se llama trauma cráneoencefálico severo menor o igual a 8. Entonces, imagínese, tienes que sacar más de 8 un paciente para que no sea considerado como algo grave, severo. Trauma cráneoencefálico leve de 14 a 15. Trauma cráneoencefálico moderado de 9 a 13. Y trauma cráneoencefálico severo menor o igual a 8. ¿Ya? Para que se hagan una idea, un paciente, por ejemplo, de un resultado en el Glasgow con el mínimo posible, es decir, un paciente que saque un 3, pues desde ya les digo que es un paciente que está más del otro lado que de este lado. ¿Sí? No quiero decir que no se pueda revertir el daño, pero sí es un muy mal pronóstico que un paciente saque, por ejemplo, el mínimo que es 3. Si un paciente saca un 3, pues es un paciente que en cualquier momento se nos puede ir, ¿sí? Y es comprensible, porque es que no hay respuesta de nada. No hay respuesta ocular, no hay respuesta verbal, no hay respuesta motora, no hay nada. Y hacer que un cerebro se recupere de semejante daño, pues es muy difícil. ¿Que puede volver a la normalidad? Lo dudo. Si el paciente vuelve a despertar, probablemente quede con una secuela. ¿Sí? Con alguna secuela neurológica. Cuando digo secuela neurológica me refiero a que el paciente puede quedar con problemas en la memoria, con problemas en la movilidad, o con problemas de sensibilidad, o con problemas para hablar, o con problemas para hacer cálculos matemáticos. Alguna secuela le puede quedar al paciente, si es que se recupera. Porque muchos pacientes, por ejemplo, que han tenido un accidente de tránsito y han quedado con un Glasgow de 3, muchas veces se muere. ¿Ya? Creo que una vez decía una doctora
que un Glasgow menor de 5, alto riesgo de que se fallezca. Bueno, niñas, ¿qué les ha parecido la clase? Es un poco compleja, yo sé. Una cantidad de términos nuevos que